Y vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que podamos leer, si puedes leerlo en pantalla conmigo. Hoy no hace falta que abras la Biblia en principio. No te sientas culpable, es culpa mía. Pero vamos a leerlo en otra versión, la nueva traducción viviente, la NVI. Ahí lo van a leer en otra versión. Bueno, creo que es parecido. Dice 2 Corintios 4, 7. Vamos a leer hasta el 18. ¿Vale? Si quieres anotarlo, 2 Corintios 4, 7. Dice así. Dice el apóstol Pablo: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades. Y mira que dice, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte. Me encanta esta frase, muy fuerte, de cara a la muerte. Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracia y Dios recibirá más y más gloria. Versículo 16, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Y dice así: sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Cierra tus ojos un momento, me gustaría que pudiéramos orar. Y habla con el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, en esta hora quiero que tú me ministres, que tú me hables, que tú quites toda distracción. Como decíamos antes, sin distracción. Quiero entregarte este tiempo. Quiero que tú nos hables, Señor. Quiero que tú toques nuestras vidas, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que nos uses, Señor, y podamos recibir, Señor, lo que tú tienes preparado, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este texto es un texto que el apóstol Pablo escribe y el apóstol Pablo está hablando de las dificultades. ¿A cuántos les gustan las dificultades? ¿Nadie? Bueno, los desafíos sí, ¿no? Quizás sí. Las dificultades, Pablo está hablando de las dificultades, y Pablo, la dificultad mayor que tiene es porque él se ha complicado la vida. ¿Sabéis por qué se ha complicado la vida? Por predicar el evangelio. Cuando una persona quiere no complicarse la vida, entonces no predica el evangelio. Cuando tú predicas el evangelio te complicas la vida, porque encima, o sea, la lógica es esta: si hago las cosas bien, en teoría me irá bien. Pero cuando nosotros predicamos por causa de Cristo, dice la palabra que somos vituperados. Esta es la contradicción, esta es la paradoja del evangelio también. Cuando es predicado por causa de Cristo, también somos perseguidos. Esto es lo que ocurre en algunos países donde el evangelio no se puede hablar con tranquilidad. Y Pablo está hablando de esas dificultades a causa de predicar el evangelio. También habla de los beneficios que esto le ha supuesto a la iglesia de Corinto. Pero yo sé que quizá, bueno, nosotros no estamos en esa persecución exactamente igual que Pablo, pero sí podemos vivir momentos de dificultades, momentos de lucha, de enfermedades, de pruebas, llámalo como quiera. Y Pablo, lo bonito es que nos da algunos aspectos, algunos matices, algunos principios que nos pueden ayudar a poder seguir adelante. Mira, hay cosas interesantes y una de ellas puede ser que tú puedas compartir con alguien que ha vivido quizá una experiencia dolorosa y que ha podido salir adelante. Esto es bonito, esto se llama, en nuestra jerga evangélica llamamos testimonio, ¿no?
Cuando alguien comparte un testimonio, pues yo viví esto, pues yo pasé por esto, pero Dios hizo esto. Eso es bonito, realmente, escuchar un testimonio así. Imagínate que tuvieras delante tuya 3 personas. Una persona que, como hoy los influencers dice, he ganado 3.000 euros en un día. No sé si lo habéis visto eso. Y te enseño a través de una masterclass cómo ganar 3.000 euros, 10.000 euros, 100.000 euros. Algunos yo creo que hinchan un poco eso. Tú lo tienes ahí delante tuya. Tienes a otra persona que te dice, yo soy un famoso, soy famoso. Donde voy me conocen, me invitan a comer gratis. Soy famoso. Y luego tienes a otra persona que te dice, pues yo he pasado por muchas dificultades, pero sé cómo superar esas dificultades. Si tuvieras que tomarte un café solamente con uno de los 3, ¿con cuál te lo tomarías? ¿Con el que se ha hecho muy rico? ¿Con el que es muy famoso? ¿O con el que ha pasado por dificultades, por situaciones y ha sido capaz de superar esas situaciones? Ah, que claro, sí. Eso me gustaría verlo por escrito. Lo lógico es que este mundo nos dice, fíjate en el que es rico. Fíjate en el que es famoso. Este es un pobrecito desdichado. Pero la realidad, escucha bien esto, es que el rico, el famoso y el otro, los 3 en algún momento de su vida se van a encontrar con dificultades. Se van a encontrar con adversidades. Los 3 en algún momento puede ser que seguramente mueran, ¿verdad? Porque la muerte no entiende ni de famoso ni de nada. La muerte llega y llega a todo. Y ¿sabes qué pasa? Que algo que quiero decirte es que lo que nos destruye no son las dificultades. Lo que nos ayuda a hacer frente a esos problemas es la actitud. Lo que nos destruye no son las dificultades, es la actitud que tomamos frente a las dificultades. ¿Cómo afrontamos las dificultades? Porque muchas veces, voy a dar un ejemplo muy drástico, ¿vale? Hay una persona que tiene cáncer y hay otra persona que tiene cáncer. Y esta persona quizás no gestiona las cosas como a lo mejor las gestiona la otra. Sin embargo, tienen la misma dificultad. Porque lo que nos destruye a veces no es la dificultad en sí, es la actitud que tomamos frente a la dificultad. Y el tema es que muchas veces esto es algo que la sociedad nos está queriendo enseñar. Y es que cuando tú te encuentras con una dificultad, cuando tú te encuentras con un problema, el camino más fácil, ¿sabes cuál es? Abandonar. Tengo esta situación, me piro, me voy. Tengo un problema en el trabajo, dejo el trabajo. Tengo un problema en mi casa, dejo mi familia. Tengo un problema en la iglesia, dejo la iglesia. Esta sociedad nos enseña el camino del abandono. Y es verdad que la Biblia también lo habla, abandonar, pero en otro contexto que tiene que ver más bien con el pecado. Ahí sí tenemos que abandonar el pecado. Pero muchas veces las dificultades, las pruebas, las luchas que llegan a nuestra vida producen en nosotros que no seamos capaces de entender que yo tengo que tener una actitud correcta para afrontar ese problema, para afrontar esa lucha, para afrontar esa situación. ¿Me explico? Uy, se han quedado en silencio. Y el tema no es el problema en sí, el tema es la actitud que yo tengo. Y como cristiano, hermano y hermana, Dios no ha creado el problema. Dios no ha creado la dificultad. Dios no ha creado el caos que hay hoy día. Es consecuencia del pecado. Nosotros decidimos darle la espalda a Dios y todo eso trajo problemas, fíjate, no solo a tu vida y a mi vida, sino hasta la naturaleza le trajo problemas. Pero Dios utiliza las dificultades, las pruebas, las luchas para hacer una obra en nosotros. Y esa obra muchas veces olvidamos que es esta palabra, madurez. Di conmigo, madurez, crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual está muy marcado por cómo actuamos en diferentes circunstancias, por cómo pensamos en diferentes circunstancias, por cómo hablamos en diferentes circunstancias, por cómo nos movemos en medio de quizá las dificultades. Yo me encuentro mucho esto y cuando voy a algunos lugares
Yo sé que aquí no, porque sabéis que esta iglesia pues, es la mejor del mundo, ¿no? Pero hay otra iglesia que... Amén. Hay otra iglesia que te dicen amén. Pero cuando le llega la dificultad, la prueba, la lucha, la adversidad, se nublan y lo que parecía una persona madura ya no es una persona madura. Y esto no lo digo por nadie en concreto, esto es algo que se ve muchas veces. Pero algo que yo veo en el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo no se nubla, no se pone a dudar, no se pone a cuestionar, no se pone a quejarse. El apóstol Pablo tiene una madurez que ya quisieras tú y ya quisiera yo. ¿O no? Tiene una madurez impresionante el apóstol Pablo. La semana pasada se estuvo hablando de la barca, ¿no? Me he escuchado la predicación. Se habló de las tormentas, ¿no? Y yo te hago una pregunta, esto no lo dijo nuestro hermano Fernando, pero entre una tormenta y un crucero, ¿qué prefiere? A ver, tontos no somos, ¿verdad? Pues claro que no quiero una tormenta. Quiero disfrutar. Quiero que todo vaya bien. Pero hermano, cuando te subes a un barco o cuando te subes a un avión, no sabes lo que va a pasar ahí. Puede que todo vaya muy bien, como puede que haya turbulencia. Y sea una o sea otra, como se decía la semana pasada, la idea es que lleguemos al destino. Pero nadie dice en mitad del barco, yo me bajo aquí. O nadie dice del avión, yo me bajo aquí. O tú lo has pensado alguna vez, me bajo aquí. Yo lo he pensado, pero digo, es que aquí no me puedo bajar. Uno tiene que aprender también a afrontar, a vivir, a pasar todas esas dificultades, pero tiene que aprender y entender que todo esto tiene que hacerse con madurez y que esto va a traer más madurez a mi vida. ¿Estás entendiendo esto? Te voy a dar un ejemplo que no sé por qué lo voy a soltar, pero lo voy a soltar. Ahí va. Imagínate que tiene un problema con alguien. ¿Cómo lo afronta? Ah, pues ya no le hablo nunca más. Ah, pues ya, yo qué sé. No vuelvo a saber. Escuchaba a alguien esta semana que decía, yo no voy a perdonar. Pero todo eso en el mundo no me sorprende. A mí me sorprende cuando hay un cristiano que no ha entendido que Cristo nos llama, por ejemplo, a perdonar. Te guste o no te guste, eso se llama madurez. Eso se llama basarte en la vida, en la palabra. Y necesitamos entender que toda circunstancia nos va a ayudar para crecer y madurar. El creyente, hermanos, debe moverse por principio y no por circunstancia. ¿Por qué te mueves tú? ¿Por la circunstancia o por los principios de la Biblia? Ay, ay, ay. Y mira, Pablo empieza diciéndonos algunas cosas muy interesantes y quiero que podamos verlo rápidamente. En el versículo 7, él dice estas palabras. Ahora, di conmigo, tenemos, dice ahí, ¿no? A ver, dilo fuerte, dilo con fe. Tenemos, escucha, tenemos esta luz que brilla. ¿Cuántos tienen esa luz que brilla en su corazón? Y dice, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro. Pero mira lo que dice, que contiene ¿cuántos contienen un gran tesoro? Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Mira, Pablo está en un momento de dificultad, está hablando de las dificultades y lo primero que él dice es esto, mira, somos frágiles, pero tenemos un gran tesoro. Tenemos una luz que brilla en nuestro corazón. Y lo segundo que dice, el poder no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Hermano, hay una realidad y esto también es muy importante porque las dificultades, lo que nos van a ayudar también a darnos cuenta es que nosotros no podemos soportarlo todo en la vida. Hay personas que creen que pueden soportarlo absolutamente todo, pero te aseguro que no hay nadie bajo el sol que pueda soportar todas las pruebas, todas las dificultades. Y Dios se sirve de las circunstancias difíciles para hacerte ver a ti y para hacerme ver a mí que somos débiles. Y algunos lo entienden rápido porque son listos. Estoy pasando una dificultad, soy débil. Y como soy débil, lo que tengo que hacer es depender de Dios. Amén.
Pero hay algunos que son un poco más testarudos, ¿no? El que tienes quizá a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha o tú mismo. Que somos más testarudos y lo que pasa es que Dios tiene, fíjate, y esto es muy fuerte, doblegarnos para que entendamos que no somos nada. La Biblia nos describe, ¿sabes cómo nos describe? Como la Biblia no nos describe como guerreros, fuertes, increíbles. La Biblia nos describe como hierba, como neblina, que hoy está, mañana no está. No somos nada, hermano. Yo no sé si tú te sientes, y tampoco es que te hundas, ¿no? Pero no somos nada. Y lo que Pablo está diciendo aquí es: yo soy una vasija de barro. ¿Tú has visto una vasija de barro? A mí una vez me regalaron algo y dije, que era así como de porcelana y tal, y dije, esto lo voy a guardar toda mi vida. Era un regalo de alguien que quería mucho y dije, guau, lo guardo, no sé qué, no sé cuánto, pero yo tengo un problema, soy un poco torpe. Y a la semana, ¡pum!, se partió y se me rompió por un lado. Y dije, bueno, lo pego, y lo pegué. Y a las 3 semanas le volví a dar otro golpe, hermano. Y yo dije, es que la culpa no es mía, que esto es muy débil. Las vasijas son muy débiles. Nosotros no somos tan fuertes como a veces pensamos, somos débiles. Pablo dice, somos vasijas de barro. Somos vasijas de barro. Y lo interesante es que cuando dice eso, dice, pero que contienen un gran tesoro. ¿Sabes cuál es ese tesoro del cual Pablo habla? Habla de ese tesoro que es el Evangelio, la buena noticia. Hermano, tú y yo tenemos aquí en nuestro corazón el privilegio. Dice la palabra de Dios, escucha, no lo digo yo, que el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Y yo siendo débil, siendo una vasija indefensa, pero qué bueno es que dentro de mí hay un gran tesoro. Y el Evangelio tiene que ver con esa buena noticia, con la salvación, con la restauración. Y todo esto, dice la palabra, proviene de Dios, no proviene de nosotros. Proviene de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo soy una vasija frágil, pero qué bueno es saber que el poder proviene de Dios. Tú y yo no podemos nunca olvidar estos dos principios. Somos débiles, pero el poder proviene de Dios. Por lo tanto, si yo acudo a la fuente, sé que ahí puedo renovarme, sé que ahí puedo renovar mi fuerza, seguir adelante, porque hay un tesoro que está en mí. Hay algo que Dios me ha regalado. Hay algo que Dios me ha dado. Versículo 8 dice así: por todos lados nos presionan las dificultades. Fíjate lo que dice. Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Te hago una pregunta: ¿alguna vez has caído tú en la desesperación? Pues Pablo dice, yo estoy soportando muchas cosas, pero no me desespero. ¿Sabéis lo que ocurre cuando una persona se desespera? Pierde la esperanza, pierde el control quizá, toma cualquier camino que no tiene que tomar, cuando hay una desesperación. Y Pablo dice, yo puedo sufrir, fíjate este principio, puedo sufrir muchas cosas, pero yo no estoy desesperado. Ahora te hago esta pregunta, cuando tú pasas por momentos difíciles, no le voy a poner yo un nombre, pónselo tú. ¿Tú te desesperas? Si te desesperas, algo quizás esté fallando. Porque aquí Pablo nos está enseñando este principio. Puedo estar angustiado, pero no estoy desesperado. Y dice, somos derribados, pero no somos destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Hay una frase que dice en el versículo 9, que dice, somos perseguidos. Pero fíjate Pablo cómo se enfoca, no se enfoca en uno mismo. Él no dice, ay, pobrecito de mí. No, él dice, yo soy perseguido, pero nunca, ¿qué dice? En esta versión, no sé. Versículo 9. Nunca abandonado, ¿por quién? Por Dios. Te hago una pregunta, no me contestes, pero en algún momento de dificultad, ¿tú has pensado que Dios te ha abandonado? No me contestes, pero piénsalo. Puede ser que llegues a ese punto, pero hay un principio aquí que tenemos que tener claro. Pablo dice, yo puedo pasar por cualquier situación, pero yo sé que Dios no me abandona.
nos abandona. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros abandonamos a Dios. Nosotros nos alejamos de Dios. Pero si uno ha creído en el Señor, si uno ha puesto su vida en Él, si uno ha creído en la obra de la cruz, Dios no lo abandona. Dios no lo abandona. Y esto es un principio que tiene que ayudarte a ti y tiene que ayudarme a mí en momentos de adversidad para seguir hacia adelante. Porque a veces puede llegar la desesperación, pero cuando llega la desesperación, ¿sabes lo que necesitas? Necesitas a alguien que te diga, tranquilo que yo me encargo, ¿verdad? Eso es una alegría. Yo cuando veo a mi hijo desesperado, lo primero que le hago ver es que yo puedo con la situación, como padre. No te preocupes, hijo. Hijo, tranquilo. Yo puedo con esto. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando tú estás en ese momento difícil, lo que Dios te dice es, tranquilo que yo no te he abandonado. Y yo desearía que el Espíritu Santo te susurre esto en el oído en el momento que estés pasando por la dificultad. Pero también está en la palabra. Y yo siempre digo que una de las frases más potentes de la Escritura son 3 palabras. Yo estaré contigo. Y cuando tú entiendes, y cuando tú descansas, y cuando tú vives en esa confianza de que Dios está contigo, escúchame, no hay desesperanza. No hay un caos. Aunque la tormenta se agite, si tú sabes que Dios está ahí contigo, puedes estar tranquilo. Pablo dice esta palabra: nunca Dios nos abandona. Y hay varios textos muy hermosos que también nos dicen, si puedes buscarme Hebreos 13:5. Pero fíjate qué interesante esto también. Jesús, ¿qué significa Jesús? Bueno, Jesús está relacionado con el nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ese es el mensaje que Dios vino a decirnos. Yo estoy contigo en tu situación, en tu aflicción, en tu dolor. Yo estoy contigo. Hebreos 5, ¿lo tiene? Hebreos 13:5. No lo tiene. Bueno. Hermano, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no, ni te dejaré. ¿A qué se está refiriendo ese contexto? Avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Sabe a qué se está refiriendo? A las cosas materiales. ¿Cuántas veces las cosas materiales nos desesperan? Nos angustian. Esta mañana le hacía una pregunta en el otro culto y les preguntaba esto y quiero preguntártelo a ti también. ¿Estás preparado? Te hago esta pregunta, no me contestes en alto, ¿vale? Piénsalo, cada uno, pero piénsalo. ¿Eres feliz? A día de hoy, 25 de agosto, ¿eres feliz? Y ahora la segunda pregunta es esta. ¿Qué te hace feliz? Porque esta sociedad lo que nos dice es, si tú tienes un trabajo, vas a estar feliz. Si tú te casas, vas a estar feliz. Si tú tienes una casa, vas a estar feliz. Si tú tienes un buen coche, vas a estar feliz. Si tú tienes una buena PlayStation, ¿no? Vas a estar feliz. Y el texto dice, contento con lo que tenéis ahora. ¿Qué tienes ahora? ¿No tienes trabajo? Conténtate con eso. ¿No tienes la casa más grande? Conténtate con eso. ¿No tienes un cochazo? Conténtate con eso. Porque tu contentamiento, tu gozo no tiene que estar en eso. Está en entender que Jesús, que el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Yo hablaba con esto con mi suegro y yo le decía, y hablábamos, ¿no? Y concluíamos en que el problema de la sociedad, de los cristianos de hoy día, es que buscan la felicidad en las cosas del mundo, materiales, y que un día se van a quedar aquí. Pero la Biblia nos muestra que los discípulos con la vida eterna ya tenían gozo. Se gozan.
con la recompensa, con el tesoro que tienen ya en su propia vida. Y qué triste es decir esto que te voy a decir ahora, escucha. Qué triste es que para algunos Jesús no es suficiente para su vida. Jesús, la palabra de Dios, no es suficiente para su vida. Y cuando una persona manifiesta de alguna forma que Jesús y que la palabra no es suficiente para su vida, entonces lo que está manifestando es que Dios no tiene valor en su vida. Versículo 11 dice, continuamos. Es cierto, dice, vivimos en constante peligro, dice Pablo, de muerte, porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Dice versículo 12, así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Versículo 13, continúo ya de corrido, dice, sin embargo seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesucristo, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Y versículo 15 dice, todo esto es para beneficio de ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes. Fíjate que aquí hay tres cosas que quiero destacarte rápidamente que se hablan. Lo primero que veo es que se habla acerca de la fe. Por eso dice el texto, el Salmo 116, 10 dice, creí en Dios, por tanto hablé. ¿Sabes? En los momentos difíciles tenemos que tener también la fe para poder hablar las promesas de Dios, a pesar de las dificultades que vivimos. Mira, muchas veces cuando hablamos de la fe, lo enfocamos todo a un creer que Dios existe. Y claro, está bien, eso es lo primero. Pero cuando uno va creciendo se da cuenta que la fe no solamente es una cuestión de saber que Dios existe, es también creer, por ejemplo, las promesas de Dios. Es también declarar también la palabra de Dios. Es también caminar a pesar de todo en la palabra de Dios. Eso es fe. Pero muchas veces nos quedamos con una fe que simplemente es, sé que Dios existe y punto. Y en los momentos más difíciles, está bien que tú tengas la confianza de que Dios existe, pero también es muy importante, como dice el apóstol, que creas y hables esa palabra. Es lo que estaba diciendo antes. Yo estoy en el momento más adverso, más difícil, pero ¿cuál es la palabra que tiene que haber en mi boca? Dios está conmigo. Dios está conmigo. Yo tengo que caminar en esa palabra. En el momento más difícil que yo pueda estar viviendo, puedo decir, Señor, yo sé que tú en medio de todo esto vas a mostrar tu poder a favor de los que tienen un corazón recto. Eso tiene que ver con la fe. Y eso tiene que ver con caminar. La segunda cosa que yo veo aquí que habla el apóstol es la esperanza. La esperanza en los momentos difíciles. Mira, él utiliza la esperanza hablando de la vida eterna. Como te he dicho antes, para los discípulos, para los apóstoles, algo fundamental era no ver lo que hay hoy día, sino entender su gozo estaba puesto en obtener la vida eterna. Y aquí Pablo está rescatando la historia de Jesús, porque Jesús no solamente murió, sino que dice que resucitó. Y cuando Jesús resucitó, dice que Él nos hace a nosotros partícipes también de esa resurrección. Entonces esto también genera un efecto en nosotros, que es el siguiente, yo sé que un día lo que estoy viviendo ahora es pasajero, por eso dice Pablo, esto es por un poquito de tiempo. Hay una vida eterna que tengo. Hay una promesa de que un día ya no habrá más muerte, más dolor, más tristeza, más angustia. Mi mirada no está puesta en esto, mi mirada está puesta en el galardón que tengo. Por eso él dice esa frase, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Ahí tengo puesta mi mirada. Ahora te hago una pregunta, no me contestes en alto, pero ¿dónde tienes puesta tú a día de hoy tu mirada? ¿Tienes puesta tu mirada en la vida eterna o tienes puesta tu mirada aquí? Hay un momento determinado donde Jesús le dice a alguien, o comparte, ¿no? Esta que dice que
parafraseado, dice que había acumulado muchas cosas, había llenado el granjero, la granja, lo había llenado todo de riqueza, y le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será lo que has ganado? ¿A quién le quedará? Por eso, hermano, yo lo que quiero decirte en esta mañana es que tenemos que cambiar nuestra visión, porque el mayor gozo que nosotros podemos tener es la vida eterna. Y yo esto que te estoy diciendo, yo sé que nos cuesta, pero tenemos que empezar a enfocarnos en esto, para no estar pendientes de las dificultades, sino enfocado en lo eterno, en lo que no se ve, en lo que está por venir. Pero ahora, muy interesante que los teólogos dicen esto, que la vida eterna no solamente tiene que ver con algo futuro, sino que tiene que ver con algo presente que ya Cristo ganó para nosotros. En la teología se utiliza este concepto, se utiliza el ya, pero todavía no. Es como que ahora en esta vida puedo disfrutar algunos detallitos de esa vida eterna, pero no es todo. Pero ya puedo disfrutarlo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está queriendo también decirnos, es: oye, tú y yo ya podemos disfrutar de las bendiciones que tiene la vida eterna, de la resurrección, de todos los títulos que Cristo obtuvo para nosotros, de ser llamados hijos de Dios, de poder tener comunión con el Padre, de poder tener comunión con el Espíritu Santo. Esos son los regalos que tenemos. Pero la pregunta es si nuestra visión ante las dificultades se ciega o somos capaces de ver todas estas cosas. El apóstol Pablo dice algo muy interesante también, dice: esto es beneficioso para ustedes. Y es curioso porque utiliza dos veces esta expresión de es beneficioso. Es verdad que él lo dice porque le ha estado predicando, pero también es beneficioso porque las dificultades nos enseñan, nos ayudan a depender de Dios. Las dificultades, las pruebas nos ayudan a poder ver el poder de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién quiere ver el poder de Dios? ¿Y quién quiere pasar por las dificultades? Muchas veces una cosa va ligada con la otra. Pero no pasa nada que vivas las dificultades, hermano y hermana, porque ahí puedes experimentar el poder de Dios. Porque Dios sigue estando con nosotros. Porque Dios sigue siendo nuestro sustento, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y quiero ir terminando. Si me puede acompañar el grupo alabanza para que no se me duerman. Fíjate cómo dice el versículo 16. Es por esto, por todo esto que hemos dicho, que nunca nos damos ¿por qué? Por vencido. Escúchame. ¿Cuántas veces te has dado por vencido en algo? ¿Cuántas veces te has dado por vencido en algo? Ya, esto no va a salir adelante. Oye, no sé, a lo mejor me voy a ir un poco más allá, ¿no? Pero yo creo que como cristianos, mientras que Dios nos diga que no, podemos batallar. Podemos seguir adelante. Ante una enfermedad, ¿cuántas veces decimos, bueno, ya, esto se termina? Pero Dios, ¿qué ha dicho? ¿Cuál es la última palabra que Dios tiene? Esto es lo que Pablo dice, mira, es porque es una cuestión de visión, es una cuestión de entender que yo no estoy mirando las cosas que están ocurriendo aquí, yo estoy viendo las que no se ven. Y las que no se ven tienen que ver con lo eterno, tienen que ver con el poder de Dios, tienen que ver con la obra del Espíritu Santo, tienen que ver con la vida eterna. Yo no miro lo que se está viendo ahora, no me doy por vencido. Dice, aunque nuestro cuerpo, fíjate, está muriéndose. ¿A cuánto se le está muriendo el cuerpo? Nuestro espíritu, dice, va, dilo conmigo fuerte. No. Nuestro espíritu va renovándose. Mi cuerpo es polvo, es carne, sí, pero el espíritu, que es lo que no se ve, fíjate, es lo que va tomando más fuerza, más autoridad. Es lo que se va renovando. ¿Dónde? En mi propia mente, en mi propia circunstancia. No, en Dios. En Dios es donde yo renuevo mi fuerza. Y cuando uno se renueva en su pensamiento, como dice la palabra, en su visión, ya no se mira a sí mismo, está mirando a Dios, contemplando a Dios, creyéndole a Dios. Ocurre un efecto, ocurre un milagro, ocurre un cambio. Y es lo que dice en este versículo.
Pablo dice, las dificultades actuales son pequeñas. Son pequeñas. Escúcheme, que lo digas tú, estoy pidiendo esto, pero es pequeño. Bueno, a lo mejor digo, vale. Pero sabemos la historia de Pablo. Pablo fue apedreado. ¿Te parece dificultad pequeña esa? ¿No saben si se murió o no se murió? A Pablo lo querían matar. ¿Te parece dificultad pequeña? Su pensamiento ha sido renovado de tal forma que él dice, estas dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. Sin embargo, dice, producen una gloria, y esta frase es brutal, que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Estas dificultades que estoy viviendo, pero van a producir una gloria que es mucho mayor. Es mucho mayor, porque la presencia de Dios, cuando Dios se acerca, cuando Dios está en medio de las circunstancias, la gloria de Dios se manifiesta de tal forma que nos quedamos asombrados. Y cuando estamos ahí, no te acuerdas ni del problema que tenías. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero esto tiene que ver con una renovación, con un cambio de misión, con un cambio de mentalidad, de que salgamos de la mentalidad del mundo y nos pongamos a ver la mentalidad de la palabra. Las dificultades son una oportunidad para experimentar la gloria de Dios. Quiero invitarte, si quieres, ponte de pie. Vamos a orar por esto.